Bueno, ahora sí ya está grabando. A ver, preguntas que tengo antes de pasar a elaborar la presentación que tenía planeado para el día de hoy. Algo que quieran preguntar, ahí pueden preguntar. Ya que he hablado varias cosas, he hablado de audio, de video, de herramientas. Algo que quieran preguntar. Aprovechen ahorita. Sí, algo que desean preguntar de repente Roberto, Atman. Sí, nada. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, nada, nada. Seguimos entonces. Mm, mm, ya. Vamos a crear ahorita una presentación lineal, ya que comenté que no necesariamente tiene que ser una presentación lineal cuando uno agrega hipervínculos. Mediante los hipervínculos te puedes dirigir a distintas partes de la diapositiva, pero para esta primera ocasión vamos a crear una presentación bastante simple. Ahí voy a volver a crear una diapositiva, PowerPoint. Ah, verdad, lo olvidaba. Antes, para terminar esta parte de las herramientas, a ver, espero que ya hayan vuelto del break. Ahí quiero explicar que esto puedan ustedes utilizarlo, de repente les sea muy útil, que es el tema de poder compartir. Ya que les mencioné que en la siguiente parte, luego de la práctica, vamos a ver otras aplicaciones que son netamente online y todas traen esta opción de compartir. Pero ¿dónde está el detalle en PowerPoint? Que para poder compartir tienes que primero sincronizarlo con tu cuenta de Outlook o tu cuenta de Microsoft como tal y a partir de ahí a compartir. Miren, acá la opción ya viene. De repente ustedes la tienen, pero si no lo tienen conectado a su cuenta, no lo van a poder utilizar. Entonces, si yo le doy clic acá en compartir, se habilita lo siguiente: compartir, y hay una opción acá que se llama obtener un vínculo para compartir. Profe, está acá del internet. Ah, ok, no. Obtener un vínculo para compartir, y ahí me genera un vínculo. Si yo le doy clic en copiar, hay dos opciones. Una es para que tú puedas compartir lo que yo he trabajado acá y puedas tú también ingresar y poder modificar. Y la otra que se llama solo visualización, que se refiere a que simplemente puedas observar, ver, chequear, chinear y todas las palabras que hay. Entonces le voy a dar clic en copiar y yo se lo voy a mandar en el chat y a la vez lo voy a visualizar acá, ahí. Entonces si ingresas a ese link te va a aparecer esta diapositiva. Ahí. Ahí me comentan si pudieron haber ingresado. Ahí, mira, ahí como pueden ver, es la diapositiva que yo les acabo de mostrar, pero en una versión online. ¿Por qué sucede esto? Porque ese archivo que yo tengo se ha sincronizado a mi cuenta de OneDrive y a partir de ahí ustedes lo están viendo. Es como si fuera un satélite por ahí, si, para que me entiendan de repente. Como que yo tengo algo parecido a esto. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo acá mi archivo original. Tengo por acá mi archivo de OneDrive. Y ustedes están por acá. Un tercero. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? El archivo original que yo tengo ha hecho una copia o lo ha sincronizado con mi OneDrive. A ver, acá. De ahí pasó para acá. Y de acá ustedes los están viendo el archivo que tengo yo en OneDrive. Que no es lo mismo. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es el que yo tengo ahorita en la computadora, sino es la versión o la copia que se generó para OneDrive. Es así como está compartiendo el vínculo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Coméntenme porfa si entendió, porque esto de acá es muy útil. A algunos de ustedes de repente le puede sacar más provecho a la hora de compartir documentos. Yo recuerdo haberlo utilizado una vez cuando en el colegio, cuando estaba el año antepasado. No, me olvidé el contexto, pero como pueden ver es muy simple. A ver, voy a volverlo a hacer. Ahí está la opción de compartir. Aparece invitar personas. Esto si fuera el caso en el cual tú tengas un directorio. Pero más simple es esto: obtener un vínculo para compartir y te va a generar una dirección.
También les voy a mostrar mi OneDrive. A ver un momento. Acá está. Esto que están visualizando ahorita es todas las carpetas que yo tengo acá en mi OneDrive. Ya. Y acá está esa copia que le estoy mencionando. Dice clase 3 de PowerPoint PPTX y dice que fue hace una hora. Mira, tengo archivos antiguos del 2018-2019. Entonces, esta es la copia que ustedes están visualizando. Cuando ustedes ingresan ese link, están ingresando a esta copia que yo he creado. Acá está, el que le estoy compartiendo, en la cual todos estos documentos de acá son los que yo he compartido o al revés, me han compartido de distintos, bueno, estudiantes, compañeros, de cada uno de la universidad, que me hayan compartido. Entonces es una herramienta muy útil. Esto solamente, esta herramienta como tal, solo la van a poder ver si tienen 2019 o en su defecto 2016. Cualquiera de los dos, si no me equivoco, tiene esa opción para compartir. Pero nuevamente recalco, tienes que sincronizarlo con una cuenta de correo. Así que si no tienes Hotmail, no lo vas a poder hacer. También ya hice una pequeña reseña del por qué actualmente gran parte de, no solamente los estudiantes, sino público en general se crea una cuenta de Gmail y ya no de Hotmail. Aunque puedes tener ambas, pero he visto que más abundan el público en general tener o dar a conocer una cuenta de Gmail que una cuenta de Hotmail. Y qué decir las otras plataformas como Yahoo o la plataforma que tiene Apple, son totalmente distintas. ¿Pero por qué? Porque cuando tú tienes un celular que tiene Android, que acá en Perú será cuánto, el 90% de todas las personas, el otro 10% son los que tienen iPhone, necesitan tener una cuenta de Gmail, porque a la hora que tú ingresas y sincronizas y haces una serie de cosas, necesitas una cuenta de Gmail. Entonces es por eso que gran parte de todos, el público se crea una cuenta en esa plataforma, más no en Hotmail. Hotmail abundaba en mi época, cuando yo todavía era estudiante y casi era lo único que uno podía tener, una cuenta de Hotmail, más no de Gmail porque todavía en esa época no existía. Yahoo era una competencia todavía un poco menor, que abundaba más en otra área del mundo, en Europa. Y bueno, en América del Norte siempre han tenido el Apple. Ya, entonces ahí está la herramienta, es nuevamente menciono muy simple para poder pues, compartir. Ahí está. Bueno, ahora sí. Pasemos a lo de que estaba mencionando de lo que vamos a crear hoy día. Entonces voy a ingresar a una nueva diapositiva, presentación en blanco. Y también, ahorita que lo acabo de ver, ahorita, justo en este preciso momento, hay dos posibles problemas que ustedes han tenido, y sé que lo han tenido porque me han consultado, y que si no lo han tenido, probablemente les suceda, que es el tema de error de activación de producto, ya sea de que estés en Word, ya sea que estés en PowerPoint, ya que todos son el mismo paquete, no son independientes, y te aparece en la parte superior, dice error de activación de producto. ¿Por qué sucede esto? Porque si te aparece ese mensaje es porque la manera que lo han instalado o tú mismo lo hayas instalado ha sido mediante un programa pirata que no es original, en lo cual es mediante un crack ha podido hacer posible la activación. Ya. ¿Dónde está el problemita? Que esa activación que uno hace no es una activación eterna, no es una activación en la cual lo hagas una vez y ahí quede, sino que cada vez los programas se van volviendo, así como el tema del virus, van mutando, se van haciendo de repente más fuertes, por llamarlo así, aunque acá son solo programas. Y cuando uno instala un crack, pasan meses, de repente, si tienes suerte, un año, y ya se desactiva. Y tienes que volver a activarlo. Entonces tienes que volver a recurrir al crack, que así se llama, no es por de broma, es el crack. Algunos le llaman pastilla, medicamento, unas variantes de la palabra. Pero sí es un crack, como un keygen también. Es un archivo que es un archivo malicioso, porque es un virus como tal, en el cual va a hacer que tu producto pase como si fuera uno original. Entonces a mí me sucedió, y ahorita me está volviendo a suceder,
en el cual hay un error de activación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el crack que tengo por ahí en un DVD y volverlo a activar. Y esa sería la solución del problema. ¿Me volverá a aparecer ese mensaje? Sí, de repente dentro de 3, 4 meses. Entonces es un problema muy común. También ahora último las laptops que me han traído ha sido por ese problema, porque llega un punto en el que ya no te deja escribir, te deshabilita el escribir. Y si te das cuenta, también te deshabilita guardar y guardar como. O sea, tampoco te permite guardarlo lo que uno crea. Entonces es muy incómodo. Y las personas que me han traído una laptop por este mismo problema, netamente de Microsoft, es porque hubo un problema en error de activación. Entonces ahí el problema es simple, pero es muy fastidioso. Entonces por ahí para que sepan, si de repente tienen ese tipo de problemas y envíen a su laptop o su computadora a un técnico, ustedes mismos de repente, si se ponen a ver videos de internet, lo puedan solucionar. Pero si de repente se les hace muy complicado, recurrir al técnico. Pero también, cuando recurran al técnico, les comento esto para que no los sorprendan, no les digan que es algo más. Porque algunos, por ganar dinero, cuando es algo tan simple que es activar el programa, te digan que hay que formatear, hay que resetear y X tantas cosas que hay. Y prácticamente es que es una sacadera de dinero. Entonces, por ahí lo comentaba. Así que espero que me hayan entendido esto de error de activación o el otro mensaje que aparece de que no es una copia original. Lo cual no es algo ahorita debatible de que si esté bien o esté mal que utilices programas piratas, sino recuerdo que un profesor que tenía nos solía decir un mal necesario. Es un mal necesario. Bueno, continuamos. Por defecto la diapositiva comentaba que te viene con dos elementos. Uno de ellos es el título, que dice su propio nombre, haga clic para agregar título, y por otro lado tenemos el de agregar subtítulo, los cuales los dos son la primera diapositiva necesario, porque esto es algo que de ley o en el 99.9% de los casos vas a requerir agregar un título, porque si vas a elaborar una diapositiva es para exponer, para dar a conocer algo, por lo tanto necesita un título. Y a la vez necesita el subtítulo, que es para colocar la persona que haya elaborado, ya sea una persona o ya sean varias personas. Por otro lado tenemos el diseño, en el cual la clase anterior les comenté que yo no suelo utilizar estas herramientas de diseño. Yo prefiero utilizar la de las imágenes porque a mi parecer a nivel estético son mucho más llamativas. Ya nuevamente es cuestión de gustos y colores. Pero, ¿dónde está el otro detalle? Que cuando escoges un diseño, los cuadros de texto, que son estos dos de acá, se acomodan al diseño que tú seleccionas. Por ejemplo, yo cambio diseño y mira, se acomodaron. Cambio otro tipo de diseño y ahora están en una orientación más inclinado. Y así, si tú comienzas a escoger otros diseños, van a de repente volverse más grandes, más pequeños, se van a inclinar y una serie de cosas. Entonces acá por defecto yo lo dejaba en blanco porque utilizaba una imagen en la parte de todas las diapositivas, una sola, que tenga que ver con el tema. Entonces ahorita voy a crear una presentación de imágenes concernientes a una temática que puede ser de ver películas de terror. Por ejemplo, ahora antes de dormir voy a ver una película y elaborar una presentación de películas de terror. Entonces aquí voy a colocar como título mis películas de terror favoritas. Elaborado por, y ahí coloco mi nombre. O solamente colocar el nombre, David Maguiña Pastrana. Al título le coloco una fuente. Ahí también ya hemos visto cómo descargar y utilizar fuentes. Ahí por ejemplo, esta de aquí me parece adecuada a lo que voy a mencionar. Y por acá de la misma manera. Puede ser la misma fuente como si deseas utilizar otro. En mi caso yo no puedo ser tan exquisito con la fuente porque no todas las fuentes traen la letra ñ. ¿Ya qué se debe? Mira, voy a utilizar esta fuente y le quito la letra ñ. Algunos aparece una X y en otros casos no aparece nada. ¿Por qué sucede esto? Porque las fuentes que uno descarga son fuentes elaboradas al otro lado del hemisferio del mundo, o sea, América del Norte.
prácticamente Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en su abecedario, no existe la letra ñ. Entonces es por eso que no trae esa letra. Por tal motivo, en mi caso yo quedo marginado. No puedo utilizar este tipo de letra ya que no trae la ñ. ¿Qué podría hacer? Utilizar la letra N y colocarle una forma, un rectángulo en la parte de arriba, para que no diga Magina. Esa sería de repente una solución, pero para este caso prefiero utilizar una fuente que traiga la letra ñ. Entonces ahí está la fuente. Dice, ¿puedo utilizar los caracteres? Sí, sí podría, pero concerniente a la fuente, o sea, a la fuente como tal que uno descargue, ya que no todas mencionaba, no todas las fuentes traen. O sea, yo le puedo colocar acá, a ver, inicio. Ese tipo de fuente, a ver, acá está, este de acá. Pero le puedo colocar acá la ñ. Pero esa ñ que yo coloque acá, a ver, esa, esa ñ que yo voy a colocar acá sería otra fuente. Una fuente más simple. O sea, de que puede tener la ñ, la puede tener. Pero no iría acorde con el tipo de fuente que uno esté utilizando. Se notaría que es otra letra. Disculpen, otra tipografía. Ahí está. Por eso, en lo personal prefiero utilizar una fuente que sí traiga para que sea acorde con todo lo demás. O sea, sí se puede colocar, pero ya perdería se notaría que es otra fuente. Ya. El, el, el fondo que voy a utilizar para mis películas de terror favoritas va a ser relacionado a eso. Entonces acá voy a buscar, a ver, wallpaper, paper. O también puedes colocar fondo de pantalla, forest. Uy. Y de repente para hacer más dark forest. Ahí está, algo más sombrío. Siempre recomiendo descargar la imagen con mayor calidad. Guardar imagen como. Yo en lo personal guardo en escritorio. Escritorio, guardar. Y ahí ya tengo el fondo que voy a utilizar para todo el resto de las diapositivas. ¿Cómo inserto el fondo? Recuerden que yo no hago este dispositivo, insertar imagen. Ya esto de acá no recomiendo. Bueno, colocarlo detrás, enviar el fondo. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago una copia de repente esta diapositiva, que es copiar la diapositiva, duplicar la diapositiva, esta imagen se va a duplicar en cada diapositiva que yo agregue. Y eso va a hacer que el propio trabajo tenga un peso adicional, dependiendo de cuánto pese la imagen. Pero si ese no fuera un problema, normal. Pero si vas a elaborar una presentación en los cuales, aparte del fondo, vas a agregar más y más imágenes, ahí sí ya sería relevante el espacio que voy a utilizar. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo recomiendo? Diseño, dar formato al fondo, relleno con imagen o textura, insertar desde un archivo y buscas la imagen. Yo la tengo en escritorio y acá está la imagen. Ahí ya la agrego. ¿Qué otra ventaja tenía? Que como es una imagen de fondo más no una imagen como tal, no la puedo mover, no se puede mover. Entonces ahí también hay otra ventaja. Ahora, como el texto es de color negro, la letra tiene que ser de color blanco. O también de repente un color que haga contraste. Puede ser de repente color amarillo. Quería más contraste que el blanco. O de repente color rojo, por la temática que se está elaborando. Entonces, como es película de terror, ahí creo que el color rojo queda bien. Ahí está. Ahí, agrandarle un poco más el tamaño. Ahí la veo. Mi película de terror favorita es elaborada por Daimaña Pastrana. Otro de los truquitos que yo utilizaba era el tema de desvanecer. Ahorita no lo voy a utilizar, pero si esa imagen fueras a requerir y no hiciera bien contraste, es utilizando otra forma en el cual le baja un poco más el brillo para que pueda hacer un mejor contraste. Pero si no fuera necesario, lo dejas tal como está. ¿Qué otros elementos aparte de estos dos se suele utilizar en la portada?
en la portada es agregar distintos elementos como lo puede ser una imagen, así como la diapositiva que les he compartido acá. Por ejemplo, acá utilicé el logo de PowerPoint y el logo del instituto. Lo mismo podría hacer acá. Agregarle algo relacionado, como puede ser un icono o una imagen en PNG sobre terror. De repente a ver, programar a ver a Chucky, que es de mi época, o las películas más actuales como Annabelle, Insidious y tantas otras que hay. Entonces por ahí la carátula la voy a dejar ahí. ¿Qué mal, qué más le podría agregar? De repente un banner. A ver. Banner PNG. ¿Qué es banner? Es un anuncio. Algo parecido como esto. Pero ahí también el detalle estaría en que habría que buscar que banner fuera estuviera acorde con lo que uno está trabajando. Ahí también con tiempo uno puede buscar un banner un poco más agradable. A menos que uno mismo lo vaya a crear. Por ejemplo, voy a guardar este banner. Guardar imagen como. Escritorio. Guardar. Insertar imagen. Este dispositivo. Busco mi banner que lo tengo en escritorio. Y aquí está mi banner. Como PowerPoint viene con la herramienta de quitar fondo, no hay problema. Quitar fondo, marcar las áreas que quiero que se conserven o quiero que se queden y selecciono lo que quiero que se mantenga. Ahí también con tiempo lo acomodo bien, mantener cambios. Y ahí tengo mi banner. ¿Le puedo cambiar el color? Sí. Hay un color de repente, a ver... voy a poner un color, a ver, amarillo. O el color que viene como tal, a ver. Y la letra de repente la puedo volver blanco. Me lo estiro por acá. Y la letra que esté adelante. Y son pequeños detalles. Por ejemplo, ahí ya, como el fondo ya es oscuro, ahí sí la letra ya puede ir de color blanco. Ahí está. Y serían, como mencionaba, pequeños detalles para que sea mucho más llamativo. Por ejemplo, esta imagen también, a ver, formato de imagen, transparencia. Que es algo que comenté que suele aplicar bastante ahí, 50%. Se verá. Hasta trae más herramientas que el propio Word o que el propio Publisher. Ujú. Uy. Bueno, ahí para que se vea bastante saturado. Se ve un poco bastante raro. También le podemos agregar música. También le voy a agregar. Voy a descargar de internet el audio de una película del Exorcista que es bastante llamativo. Ahí lo voy a colocar, a ver. Este audio de aquí. Dice, en las presentaciones puedes agregar audio también. No le voy a agregar video como tal por lo que mencioné que pesaba mucho. Pero audio ya sería otra cosa. Porque el audio no pesa poco y le daría de cierta manera un realce. Bueno, ahí le voy a descargar este audio de aquí. Para poderlo descargar ya comenté varias formas de hacerlo. Puedes descargarlo mediante Adobe Catcher o si no YouTube Downloader, que es el que voy a utilizar ahorita. Selecciono el link, control C, control V, convertir MP3, descargar. Nada del otro mundo. Ahí ya terminó de descargar el audio. Ya lo tengo. Mostrar en carpeta. Ahí lo he guardado en mi carpeta de descargas. Lo voy a guardar en escritorio para tenerlo más a la mano. Cortar, escritorio, pegar.
Listo, ya lo tengo ahí en escritorio. Y si yo quiero insertar ese audio, ¿cómo lo inserto? Insertar audio, audio en mi PC. Ah, también tenía el poder grabar audio. Bueno, acá no lo había mencionado. Si le doy clic en grabar audio, es muy parecido cuando hice el ejemplo de grabar video, solo que acá solamente es audio. Le doy un clic en Rec y comienza a grabar todo lo que yo estoy hablando en el micrófono. Bueno, acá también se suele utilizar. He visto docentes, pero en el ámbito de colegio, cuando todavía empezó lo de la cuarentena, se recordarán, y se trataba de elaborar material educativo para el estudiante, y habían docentes que no tenían muchas herramientas, o sea, no conocían muchas herramientas tecnológicas, ya sea profesores de ciencia, profesores de educación física, de religión, o sea, profesores un poco alejados al trabajar de manera remota, se les hizo muy, muy complicado, eso sí, sí he visto. Entonces, ahí hicieron un taller en los cuales exhortaban a los docentes a utilizar esto. Bueno, en mi caso siempre he utilizado el Camtasia, así que no he utilizado esa herramienta. Audio, audio en mi PC, busco en escritorio y acá está la melodía del exorcista. Insertar. Y cuando yo le dé clic en presentar, se supone que tiene que aparecer el audio. Ahí sí se escucha. Ya. Ese audio se va a reproducir a lo largo de de toda la presentación. Tiene también opciones. Ahorita no se las comento todavía porque también lo voy a utilizar para la siguiente clase. Ya que, como pueden ver, hay varias cositas. Reproducir, agregar, recortar, intensificar, reproducir al inicio, interrumpir. Hay varias cosas que tiene. Así que en la próxima clase voy a mencionar todo eso. Entonces ahorita solamente le estoy agregando el audio. Este simbolito solo es para darnos cuenta que hay un audio y nada más. Más no aparece en la presentación. Cuando yo le dé clic en presentar, esto de aquí desaparece. Simplemente se visualiza cuando estamos en modo edición. O sea, en el modo en el cual agregamos o estamos elaborando. Y también, si deseo, le puedo dar clic en play y se va a reproducir el audio. Ahí está, o sea, es muy, muy bueno. Trae otras cosas que pueda uno modificar. Ya que sería muy simple el hecho de agregarlo nada más y ya, sino que te permite modificarlo, recortarlo, para que suceda durante la presentación, ocultarlo, varias cosas tiene. Bueno, ahí le estoy agregando el audio. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando yo le agregaba otra diapositiva había comentado dos cosas. Si deseas crear una diapositiva vacía en la cual no traiga ningún elemento como lo es el cuadro de texto, le doy clic en nueva diapositiva y escojo en blanco. Porque si yo le doy clic en la parte en la cual aparece el símbolo, dice profesor, se puede insertar, tenemos. Claro, pero tendrías que parametrar en cada uno. Por eso que tienen opciones. Reproducir hasta el final, que se interrumpa, en secuencia, tiene varias cosas. Ya, entonces mencionaba que si yo le doy clic acá, en nueva diapositiva como tal, va a crear una en la cual viene con estos dos elementos. En lo personal, a veces me olvido, siempre estoy borrando esto, porque simplemente no lo utilizo. Entonces, ¿qué debería ser lo ideal? Lo ideal debería ser nueva diapositiva, diapositiva en blanco. Eso sería un... Lo otro, si yo agrego, bueno, va a venir con el... Bueno, yo puedo agregar también, ¿verdad? Diapositivas en blanco y ese fondo que solamente se ha aplicado al primero, puedo regresar a la misma herramienta, dar formato al fondo y que se aplica a todas, ya que no se ha aplicado en todas las demás diapositivas. Entonces, lo del fondo lo puedes hacer al comienzo, en el medio o al final. No va a afectar en nada el trabajo final. De repente, si te desanimas por ese fondo, lo puedes cambiar. Volver a insertar y volver a escoger otra imagen para el fondo. Bueno, entonces ahorita no es el caso. Ya que voy a colocar en la siguiente diapositiva. Como mencioné, va a ser una presentación en base a películas de terror. Ahora, cuando agreguen formas, yo no
suelo utilizar en lo personal mucho este tipo de formas y colocarlos, sino para que se vea más acorde, yo recomiendo, si tienen el tiempo, agregar un banner, así como lo hice acá, agregar un banner, ya sea este o ya sea de repente otro. Y hasta este mismo banner lo podría agregar, pero lo tendría que recortar. A ver, ¿cómo? De esta manera. Porque colocar una forma, a mi parecer, muy muy simple. Así que, eh, a ver, imagen de dispositivo, para que se vean los detalles. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer con esta forma? Primero lo voy a recortar, ya que lo voy a colocar acá. Y luego le voy a quitar ese fondo que no voy a utilizar. Mantener los cambios, ya ahí está. Entonces miren, parece un marco totalmente distinto. Si le cambia el color ahí se vería mejor. A ver, otro color. Ya ahí está. ¿Ya? O sea, es un pequeño detalle a diferencia que uno agregue una forma. Y si el banner que yo descargaba tenía más detalles, mucho mejor. Pero ahí sí un banner ahí bastante simple. ¿Puedo escribir en este banner? No, porque es una imagen. En cambio, cuando tú agregas una forma, por ejemplo este rectángulo, cuando tú agregas una forma, ahí sí te permite escribir. Pero en este caso, no, porque es una imagen. Entonces no tiene esas propiedades. ¿Qué tendría que hacer? Agregar un cuadro de texto. ¿Cómo creo un cuadro de texto? Insertar, cuadro de texto, y ahí escribo. Le doy un clic y agrego. Por ejemplo, la primera película que voy a agregar va a ser, por ejemplo, El Conjuro. El Conjuro. O The Conjuring en inglés. Letra color blanco y una fuente que esté relacionada a lo que estoy creando. Ahí está. El Conjuro. Y voy a agregar una imagen referencial nada más. No le voy a agregar texto. Si tengo suerte encuentro una imagen del Conjuro en PNG. Y si no lo hubiera, bueno, habría que buscar una imagen en la cual le quitemos parte del fondo para que simule que es PNG. Bueno, parece que no hay un conjuro. Y ahora una imagen, por ejemplo, esta de acá. Ahora vamos a ver si queda bien. Lo dudo, pero ahora vamos a ver. Ya ahí está la imagen. Y le voy a quitar el fondo. Entonces, eso de quitarle fondo puede quedar bien, pero ya viene con la qué tanta habilidad tenemos para que simplemente nos quedemos con la silueta de los personajes. ¿Qué es lo que te ayuda a la hora de hacer esto? Que la calidad de la imagen sea muy buena. Si la calidad de la imagen no lo es, va a ser muy complicado. Pero acá lo está haciendo muy bien porque la calidad es muy buena y me está ayudando bastante. Tal vez no perfecto, pero al menos lo suficiente para tener lo que estaba buscando, que es solamente la silueta de los personajes que están ahí. Y ahí más o menos, no está perfecto, pero mira, ahí está. Y ya tengo la silueta de los personajes. ¿Es complicado? No, solo que hay que tener habilidad. Con más paciencia queda mucho mejor todavía. Pero hay. ¿Qué me ayudó? Nuevamente menciono que la calidad de la imagen que había buscado es de muy buena. Mira, es de 2000. Está casi en formato casi 2K. Es más que Full HD. Por eso que cuando le quité el fondo lo hizo muy bien. Esta imagen,
Probablemente también está casi es más de HD, ya está casi Full HD. Por eso que recomiendo mucho descargar imágenes en muy buena calidad. Desde ahí tengo la silueta. ¿Dónde la voy a colocar? Por acá. Otro detalle más. Otro detalle más. Las imágenes por defecto vienen con un marco, que es el cuadro de imagen. Ahí como pueden observar, ese cuadro de imagen es superior a la imagen de la silueta. ¿Qué quiero decir? Que acá hay espacio vacío y por acá también. Entonces, si uno desea recortar ese espacio vacío, es con la misma herramienta de recortar. Recortar y reduzco el espacio para que la imagen esté entallada con el cuadro de imagen, que son dos cosas distintas. Ahí, por ejemplo, ya está más entallado. Le doy un enter y ya está la imagen exacto con el cuadro de imagen. Cosa que antes no sucedía. El cuadro de imagen era superior. ¿Pero por qué era superior? Porque esta imagen había sido recortada. Entonces ahora sí ya la puedo colocar, por ejemplo, por acá. Y ya quedaría en esa área. ¿Qué podría colocar acá? Si fuera el contexto, podría agregar texto. Y si no es el caso, bueno, ahí sí puedo darme el lujo de agrandar la imagen. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque soy yo. Porque la imagen es de muy buena calidad. Cosa que no sucedería si la imagen fuera de una pésima. A la hora que tú expandes la imagen o agrandes la imagen, se pierde la proporción y se vería distorsionado. Bueno, acá no sucede eso porque nuevamente es una calidad muy buena. Puedo checarlo, agrandarlo y no se va a distorsionar. No se pierde la calidad. ¿Qué más puedo hacer con la imagen? Puedo agregarle animaciones. Que mencioné es muy distinto a las transiciones. Las transiciones es lo que yo puedo agregar de una diapositiva a otra. Por ejemplo, voy a transiciones y le doy clic en alguna. Por ejemplo, le voy a dar clic en dividir. Ahí se agregó una transición que se va a poder visualizar cuando cambie de la primera a la segunda. Acá, otro tipo de transición de repente, de forma. Ya es una transición que estoy agregando cuando cambie de la segunda a la tercera. Y así sucesivamente. ¿Puedo agregarle una transición a todo? Sí, tengo la opción de aplicar a todas. Entonces esta de forma se va a aplicar a todas las diapositivas que yo tenga en el trabajo. ¿Puedo agregarle un sonido? Sí, pero este tipo de sonidos es distinto al de la música. ¿Por qué? Porque este sonido es solamente cuando hace ese cambio. Es como cuando cambias y dicen y haces un sonido, como por ejemplo lo que estoy haciendo con la mesa. Cambia y hace un sonido, nada más. Por eso que es muy pequeño la duración. Es menos de un segundo, 0.8. Entonces ahí puedes agregar de repente una brisa, bomba, hay tantos sonidos que puedes agregar. Bueno, es un detalle, no es necesario agregarle sonido, solamente es un detalle que podrías agregar. Entonces ahí le he agregado transiciones y ahora le voy a agregar animaciones. Ahora, las animaciones es a la hora de poder visualizar todo el contenido que tenga. Por ejemplo, le voy a agregar una animación a la imagen. ¿Qué animación le puedo agregar? Por ejemplo, la de aumentar, a ver. O esta de acá. O rueda. O desvanecer. Bueno, acá creo que desvanecer le queda mucho mejor. Y cuando tú agregas una animación, le va a agregar un numerito. Que en este caso es el número 1. Por ejemplo, al texto también le puedo agregar animación. A ver, lo voy a agregar, por ejemplo, a aparecer. Y ya tengo el 1 y tengo 2. Pero lo mejor sería que este sea el 1 y este sea el 2. ¿Cómo puedo cambiarlo en panel de animación? Y ahí ya cambié el orden. Por ahí si se dieron cuenta, he cambiado el orden. Primero cuadro de texto y luego la imagen. ¿Cómo estaba antes? Antes estaba así. Primero era el efecto o la animación de la figura, por defecto tiene el nombre de Picture 2, y luego el del cuadro de texto. ¿Cómo se vería? A ver, voy a darle a presentar. Aparece primero la imagen y luego aparece el texto. Pero ¿no sería mejor que primero aparezca el texto y luego la imagen?
Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Una sería quitándole los efectos. Así. Selecciono ninguno, selecciono ninguno. Y volverlo a hacer. Entonces, ahora sí, selecciono acá, aparecer, y selecciono acá para que tenga el de desvanecer. Ahí ya estás alterando el orden. Pero ¿qué he tenido que hacer? Borrar y volver a hacer. Pero si no quisieras hacer esto y le has agregado animación a más elementos en toda la diapositiva, van a aparecer acá. A ver, voy a agregar otra imagen más, a ver. O una forma. Una forma, a ver, un rectángulo por acá. Y le voy a agregar una animación. Animación aumentar, por decir. Y acá en mi panel ahora aparecen tres. Cuadro de texto, imagen y rectángulo. Y si yo quiero alterar el orden, como había mencionado, o borro las animaciones para volverlas a hacer en el orden que yo quiero, o puedo acá seleccionar y arrastrar el orden. Tal cual se puede hacer con las diapositivas de esta área. Supongamos que esta diapositiva, la primera, no le corresponde el primer lugar. Entonces puedo darle un clic izquierdo y moverlo hacia el final. Y ya alteré el orden. Lo mismo sucede con las animaciones. Acá hay un orden, uno 2 3, pero si de repente el de rectángulo lo quiero en segundo puesto, le doy un clic y lo arrastro. Y ahora ya se va a visualizar en el orden número 2. A ver, veamos. Presentar. Uno, apareció el texto. 2, apareció el cuadrado. Y 3, apareció la imagen, que es el orden que yo quería. Y entonces ahí están los tres elementos. Voy a agregar una diapositiva más para terminar. A ver, otra película. ¿Qué elementos voy a reciclar? El texto y la forma. Y la imagen se voy a utilizar otra. Pero voy a reciclar. Quiere decir que voy a volver a utilizar. O también podría hacer esto. Duplicar la diapositiva. O copias elementos o duplicas. Y como ya lo dupliqué, elimino esto que no voy a utilizar y elimino esto que no voy a utilizar. ¿Qué ventajas habría de duplicar la diapositiva? Que ese elemento del texto, como es una copia, es un duplicado, ya tiene el efecto de que tiene la diapositiva original, o sea, la número 2. Entonces, ese efecto que tiene el texto de animación, ya lo tiene ahí. Ya no es necesario que se lo vuelva a agregar. Lo que sí, tendría que agregarlo a la otra imagen que vaya a insertar. A ver, otra película más, a ver. Insidious, otra que me gusta ver. Insidious. Y imágenes. Recuerdo que la primera cuando la vi solo se me dio miedo. Sobre todo esta escena. Ahora una imagen de la película. Esta de acá, por ejemplo. ¿Por qué esta de acá? Porque es de muy buena calidad. Tiene 3000 y 2000, es muy buena calidad. Entonces voy a utilizar esta imagen. Puedo hacer esto, pero esto no les mencioné. Una es clic derecho, guardar imagen como en escritorio. Y a partir de ahí insertarlo, como he hecho antes, insertar imagen. O también lo puedes arrastrar también. Bueno, es una manera un poco, como diría, no elegante, sino es más como algo del momento. A ver, arrastrar. Y va a insertar la imagen que tenía. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a quitarle parte de toda la imagen para que quede parecido como estaba acá. Entonces selecciono la imagen. Esto también practíquelo bastante porque es muy útil. Formato, quitar fondo. Y selecciono las partes que quiero que se mantengan. Así como puedo agregar partes, también puedo quitar. Pero a la vez sería mucho trabajo porque habría que estar marcando
qué voy a agregar y qué voy a quitar. Bueno, ahorita lo voy a dejar solamente como ejemplo porque si no me demoraría bastante. Por ejemplo, hasta ahí nada más. Me falta una parte de su cabello. Ya, mantener cambio. Ya ahí está, tengo más o menos la silueta del personaje. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero está la silueta de la señora y parte del piso. Ahora, lo mismo sucede con la imagen anterior, en la cual el cuadro de imagen es superior a la silueta de la imagen que queda ahora. Recortar y lo entallo. Esta parece una práctica innecesaria, pero es útil cuando agregas más contenido, porque a la hora de seleccionar incomodaría. A la hora que tú seleccionas, incomoda cuando tienes más cosas. Entonces recomiendo hacer esto. Y lo mismo, como es muy buena calidad, lo puedo agrandar y no hay problema. Ahí. De repente lo puedo recortar acá un poco más, para que no se vea tan raro por acá. Y ahí está. Y ahí creo que se ve menos raro. Ahí está la silueta del personaje. Agrego otra forma. Insertar forma, ya que yo suelo trabajarlo así, en las cuales es una imagen, un título de la diapositiva y texto. Por eso que suelo agregarle una forma más para agregar. De repente una descripción, decir la película, el conjuro. Bueno, verdad. En este caso no es el conjuro, sino se llama Insidious. Insidious, creo que así se escribe. Y acá, esta película trata sobre tal personaje y bla, bla, bla. Entonces, eh, suelo utilizar una forma adicional para agregar ese texto y no dejarlo simplemente como texto. Y ya para terminar con la animación, de la misma manera. Como todavía no lo agrego acá y acá, ahí sí ya lo puedo hacer en orden. ¿Y qué orden quiero? Que la número 2 sea la forma. Animación, rebote, por decir. Y luego selecciono la otra imagen por último y le agrego también otro efecto. Bueno, acá le agregué de zoom. Y ya puedo ver el orden. Este panel, ¿cómo lo activo? Panel de animación. Y te va a aparecer este panel en el cual puedas ver y puedas reproducir también, sin necesidad de maximizar o ver en presentación toda la diapositiva. Ahí también te permite ver Insidious, el cuadro que he agregado y la silueta del personaje que había insertado. Finalizar presentación. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Voy a compartirles esta diapositiva y desean conservarla, la voy a subir en el aula. A ver, escritorio, mi película terror favorita, ya está. En el aula virtual recuerden, a ver, aula virtual, ¿dónde estás? Ya. En el aula virtual ya están los dos archivos, acá PowerPoint. Y también están las dos grabaciones. Bueno, en este caso, disculpen, solo he grabado la última hora, más no la primera, ya que no lo había activado. Estaba tan concentrado en lo que estaba hablando que me olvidé por completo activar la grabadora. Bueno, entonces ahí voy a subir lo que hemos trabajado el día de hoy. Disculpe, ¿y el día de hoy no deja trabajo o la siguiente clase? No, el que voy a dejar va a ser la evaluación final. Mañana voy a hacer un repaso de las herramientas porque es prácticamente cómo elabores tu presentación. Entonces mañana voy a hablar más pautas sobre esto, que son concernientes con la evaluación del día lunes. Porque el día lunes va a ser elaborar obviamente una presentación en PowerPoint. Y ahí tienes que saber las pautas de cómo podríamos crearlo. Más los hipervínculos que vamos a ver la siguiente clase. Dice profe, insertar. ¿Cuándo son las evaluaciones? El día 15 mencioné y el día 26. 15 parcial, 26 final. Ya, entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿verdad? La lista. Un momento. Ahí les recomiendo que si tienen tiempo vean una película de terror. Si no, también sí se van recomiendo. Ya, listo, yo tomé la lista. Bueno, entonces ahí nos quedamos, chicos. Tengan un buen día y nos estamos viendo el día viernes. Nos vemos con todos. Hasta luego, cuídense mucho. Bye bye.